Nuevamente les damos la bienvenida, amigos. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Esto nos motiva mucho a seguir sirviéndoles. Título de la lección 7: Idiomas, texto y contexto. Nuestro texto inicial se encuentra en Deuteronomio capítulo 31, verso 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Parte número 1. Introducción. Se hablan más de 6,000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2,500 idiomas también. Esos son muchos idiomas, por cierto, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en todo el mundo. Se estima que 1,500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6,000 millones de personas puedan leer las Escrituras. Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las personas comunes. Gracias a la imprenta y a la Reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar la bendita palabra, llenos del Espíritu, y conocer al Señor revelado en sus páginas. Parte número 2. ¿Cómo entender las Escrituras? Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este texto vemos el propósito de la Biblia. Se escribió como testimonio de la obra de Dios, de su plan para redimir a la raza humana caída y para instruirnos en todos los caminos de la justicia. Dios hizo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante las palabras humanas. Para eso Dios rescató una nación específica, Israel, para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo, y algunas partes en arameo, un idioma relacionado con el hebreo. El auge de la cultura griega trajo una nueva oportunidad al permitir que el Nuevo Testamento y del Antiguo, en la versión la Septuaginta o de los 70, se comunicara en griego, que se hablaba ampliamente en el mundo en ese momento. Esto permitió a los apóstoles y a la Iglesia difundir el mensaje por todas partes con pasión después de la muerte de Cristo. Posteriormente, el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo de todo lo que vio, de acuerdo a Apocalipsis 1:2. Así, la Biblia muestra la continuidad del testimonio inspirado de todos los autores de las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 32, versos 46 y 47 leemos: Apliquen su corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que manden a sus hijos a cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es su propia vida. Por medio de esta ley se prolongarán sus días sobre la tierra. ¿Por qué es tan importante obedecer todas las palabras de esta ley?
¿De alguna manera la palabra de Dios prolonga nuestros días? ¿Qué podría significar eso en nuestro contexto actual? Algunos tienen la Biblia traducida en varias versiones, otros solamente tienen una, pero al margen de lo que tú tengas, la clave es apreciarla como la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que enseña. Nunca es en vano obedecer y enseñarla a los hijos. Ellos aprenden por el buen ejemplo de sus padres a vivir bien. Dios siempre recompensa a los que le siguen y le sirven. Parte número 3. Las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un rico y profundo significado que son difíciles de traducir adecuadamente en la Biblia con una sola palabra a otro idioma. Ese tipo de palabras requiere un amplio estudio para saber su total significado. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 6, Salmos 57, verso 3, capítulo 66, verso 20, y capítulo 143, verso 8, y Miqueas, capítulo 7, verso 20, cómo entender la misericordia y la bondad de Dios hacia sus seres creados. La palabra hebrea, chesed, misericordia, en el Antiguo Testamento es una de las palabras más ricas y profundas. Describe el amor de Dios, su benignidad, su misericordia y la fidelidad de Dios al pacto que ha hecho con su pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar gran misericordia, chesed, a su siervo David. Él enviará su misericordia y su verdad, y a Israel Dios le cumpliría la verdad, a Jacob y a Abraham la misericordia, chesed. Miqueas 7:20, y que se cumplirán también plenamente en nosotros, la iglesia cristiana de hoy, el Israel espiritual del tiempo final. En los libros de Números, Salmos e Isaías, la palabra hebrea shalom se traduce comúnmente como paz, pero debería traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom, que es un regalo de Dios. Al contrario, la experiencia angustiante de Job produce una situación en la que no tiene tranquilidad ni reposo porque carece de shalom. Hoy, en el mundo agitado en que vivimos, y especialmente ahora, es una profunda bendición dar la bienvenida al día de reposo con las palabras Shabbat Shalom, feliz sábado, ya que nuestra comunión con Dios proporciona la máxima paz y plenitud que nuestra vida anhela en el día de hoy. Cualquiera que sea el idioma que hablemos y leamos, incluso sin saber el significado original de estas palabras, ¿cómo podemos experimentar la realidad de lo que significan? Al obedecer a Dios y leerla, seguro recibimos las promesas que su palabra ha hecho para nosotros en nuestra vida y las podemos recibir o reclamar con humildad a Dios. Parte número 4. Repetición, formas de escritura y significado. El idioma hebreo se escribe diferente porque no usa comas ni puntos. ¿Cómo sabía alguien dónde se detenía una oración o una idea era importante? En Génesis capítulo 1 versos 26 y 27 Isaías capítulo 6 versos 1 al 3 hay palabras que se repiten. ¿Cómo cambian estas ideas el significado de las palabras que se repiten? Además, demostró el escritor hebreo una idea sobre Dios que es importante, repitiéndola 3 veces. Un ejemplo de esto es Génesis, cuando Dios hizo a los humanos en el día 6 de la creación. Y Dios creó al hombre a su semejanza de Dios lo creó. En Génesis 1:27, Moisés escribió, creó,
3 veces. ¿Por qué haría eso? La palabra creó muestra la respuesta. Proviene de la palabra hebrea bará. Esta palabra nos muestra que Dios es el único que tiene el poder para hacer las cosas de la nada, para hacer la creación. Dios hizo a los humanos como copias de sí mismo, a su semejanza. Eso es lo que Moisés quiere mostrarnos. Y ahora en la visión de Isaías, él ve ángeles de 6 alas. Estos ángeles dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, en Isaías capítulo 6, verso 3. Repiten Santo 3 veces para reafirmar la gloria y la magnificencia y el poder de Dios. Vemos nuevamente en el versículo 5 cuando Isaías ve su indignidad ante Dios y dice: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías se muestra como un pecador ante la santidad de Dios y nos urge a los humanos por un Salvador. Mucho después, Pablo escribe sobre la necesidad de un Salvador en Romanos capítulos 1 al 3. En Daniel 3 constantemente se menciona a Nabucodonosor, que hizo una estatua de oro. La idea se describe 10 veces en el capítulo 3. Las dice muchas veces para mostrarnos que Nabucodonosor está abiertamente desafiando el plan de Dios que le había revelado en el capítulo 2. Daniel además muestra que los seres humanos no deben ser adorados como dioses, ninguno. Dios es el único Dios verdadero. Todos los que nacimos en esta tierra hemos pecado sin duda. Dios es el único al que debemos adorar, y además porque es nuestro Creador. Con esta perspectiva tan maravillosa, ¿a qué pobre hombre pecador adoraríamos? Parte número 5. Textos y contextos. El contexto de las palabras en la Biblia son otras palabras y versículos a su alrededor. Son las ideas que rodean a este texto. Estas nos ayudan a comprender mejor el significado de un versículo. Tenemos 2 maneras para entender un versículo de la Biblia. Primero, una palabra siempre se escribe en una oración. Es importante entender qué significa la palabra en esa oración y luego mirar el capítulo y versículos alrededor de las palabras y oraciones que estamos estudiando en la Biblia. Así no caeremos en ideas equivocadas. Comparemos Génesis 1:27 con Génesis 2:7. A continuación, lea Génesis 2, versos 15 al 23. ¿Cómo nos muestran estos diferentes versículos lo que significa la palabra Adán? Adán es la palabra hebrea para hombre. Vimos que la palabra bará en Génesis 1:27 muestra que Dios hizo al hombre, y vemos que el hombre se refiere a la raza humana, ya que en el contexto de la creación incluye a un hombre y a una mujer. Pero en Génesis capítulo 2, verso 7, Moisés usa la palabra Adán para mostrarnos que Dios tomó el polvo de la tierra, Adamá, e hizo un hombre. ¿Ves que la palabra hebrea para tierra es Adamá? Parece lo mismo que Adán o hombre. En Génesis capítulo 2, verso 7, leemos solo sobre el hombre Adán. Esto es porque Dios no hace a Eva, sino hasta más tarde. Dios también hace a Eva de una manera diferente a la que hace a Adán. Entonces, en cada verso e incluso en los 2 capítulos diferentes donde están los versos, vemos que la palabra Adán tiene diferentes significados. En Génesis 1:27, Adán significa humanos, pero en Génesis 2:7, Adán significa el hombre Adán.
Más adelante, la Biblia nos muestra que Adán es una persona real, como podemos ver en el Génesis capítulo 5, versos 1 al 5, Primera de Crónicas capítulo 1, verso 1, Lucas capítulo 3, verso 38. Además, Pablo dice que Jesús es el segundo Adán en Romanos capítulo 5, versos 12 al 14. Así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también en el contexto de la creación de Adán y Eva, y se encuentra en otro contexto más extenso, el de la creación. Como podemos ver en Génesis capítulos 1 y 2, esto es lo que se entiende por una unidad más grande. Esta unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. A Génesis capítulo 2, versos 4 al 25, a veces se lo llama el segundo relato de la creación, pero en realidad solo hay una diferencia en el énfasis que veremos en el siguiente estudio de la lección 8. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad. Como podemos ver, el hombre y la mujer, la humanidad, son creaciones directas de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán necia es realmente la sabiduría del mundo? Como dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 20, al enseñarnos que surgimos de la mera casualidad o de la evolución, que están totalmente equivocados. Parte número 6. Los libros y su mensaje. Los libros de la Biblia son las unidades más grandes que la palabra de Dios tiene. Fueron escritos por diferentes razones y en diferentes lugares. Algunos libros de la Biblia nos muestran el futuro, tienen profecías. Otros libros de la Biblia son una colección de canciones o salmos o poemas. También hay libros de historias como Primera y Segunda de Reyes. También hay cartas escritas a diferentes iglesias. Los ejemplos en la Biblia incluyen las cartas que Pablo y otros hombres escribieron. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para entender el mensaje de un libro de la Biblia? Debemos comenzar por aprender sobre el escritor y el lugar donde escribió. Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? La misma Biblia nos lo dice en los libros de Josué, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Esdras, en Nehemías, en Daniel, en Malaquías. Jesús también nos dice lo mismo en los libros de Marcos y Juan. Los escritores del Nuevo Testamento también lo hacen en Hechos 3:22 y Romanos 10:5. Pero no siempre sabemos quién escribió algunos de los libros de la Biblia, por ejemplo, Esther, Ruth, los libros de Samuel y Crónicas. En Génesis capítulo 15 versos 1 al 5 y Génesis 22 versos 17 al 18, ¿por qué es importante para nosotros que Moisés escribió el libro de Génesis? Moisés escribió los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio después de que Israel salió de Egipto, por supuesto, pero creemos que Moisés escribió Génesis antes de que Dios liberara a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué pensamos eso? Porque Génesis nos muestra la historia de los actos de Dios desde el momento en que Dios hizo la tierra, desde que la creó, hasta los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Con el paso de los años, Moisés, ahora como pastor, llevó a sus ovejas a lugares muy remotos y apartados. Allí podía meditar en cómo su pueblo era esclavo en ese momento en Egipto. Moisés también pensó en lo que Dios hizo por Abraham, Isaac y Jacob. Y también mientras repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche.
Los ángeles celestiales derramaban su luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Nos dice el libro Patriarcas y Profetas en las páginas 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación, el medio por el cual Dios redimirá totalmente a la humanidad caída. Este plan se confirma con el pacto que Dios hace con Abraham y su promesa de establecer a través de él una gran nación compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22:17. ¿Qué otras grandes verdades aprendemos con el libro de Génesis que de otra manera no podríamos nunca conocer? ¿Qué nos enseña esto acerca de la importancia de la palabra de Dios para nuestra fe? Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Si le es posible, lea el libro de Elena de White, El conflicto de los siglos, el capítulo El lucero de la Reforma, de las páginas 75 a la 90, y el capítulo Un campeón de la verdad, de las páginas 135 a las 156. También que lea la parte 4 de los puntos A del documento Métodos de Estudio de la Biblia, y que el enlace, la conexión o donde lo puede encontrar, lo puede ver en esta fotografía que está mirando. En las Santas Escrituras, Dios comunicó el conocimiento necesario para la salvación y deben ser aceptadas como la revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia y comportamiento humano. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios mismo su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo en su vida. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra de Dios. Y por último, tenemos las 4 preguntas finales. Número 1. Independientemente de la cantidad de traducciones de la Biblia que haya en tu idioma, ¿qué puedes hacer para aprovechar al máximo lo que tienes? ¿Cómo puedes aprender a apreciar la Biblia como la palabra de Dios y procurar con fe obedecer lo que ésta te enseña? Número 2. Piensa en la diferencia entre lo que la palabra de Dios enseña acerca del origen de la humanidad, que fuimos creados por un Dios todopoderoso en el 6º día de la creación, y lo que la misma humanidad enseña con sus pobres argumentos en el nombre de la ciencia, que evolucionamos durante miles de millones de años. ¿Qué debería decirnos este enorme contraste entre ambas enseñanzas acerca de la importancia de atenernos a la enseñanza de la Biblia y de cuán lejos puede llegar la humanidad cuando se extravía, cuando se aparta de la palabra de Dios y de lo que la Biblia enseña tan claramente? Número 3. ¿Qué herramientas bíblicas tienes disponibles para ayudarte a comprender mejor la Biblia? E incluso si no tienes herramientas adicionales, ¿cómo puedes aprender a aplicar algunas de las lecciones aprendidas en esta ocasión sobre cómo interpretar la Biblia? Número 4. A los israelitas se les dijo que se les enseñasen a sus hijos las grandes verdades que se les confiaban y que vez tras vez relatasen la historia de la conducción de Dios en su vida, como se menciona en Deuteronomio capítulo 4, verso 9. Aquí pareciera que era muy benéfico no tenerlas por escrito,
Las personas fieles las aprendían de memoria y de memoria se las repetían a sus hijos y ellos a su vez se las tenían que aprender de memoria y así la pasaban de generación en generación. Más allá del beneficio obvio que implica transmitir la fe, que tienen la enseñanza y el relato de historias sobre la conducción de Dios en nuestra vida que tienden a aumentar nuestra fe, es decir, ¿por qué el hecho de compartir todas las verdades bíblicas con los demás también es beneficioso para nosotros? Por supuesto, confirmaremos nuestra fe al transmitir a otros. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos con una nueva actitud a la bendita palabra de Dios. Hoy hemos aprendido, gracias a su Santo Espíritu, que podríamos estar equivocados. Por eso tenemos que reafirmar nuestra convicción, no en nuestros dirigentes, no en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestra familia o en la religión en la que estamos, sino directamente en la bendita palabra de Dios. Esta te ayudará a tomar las mejores decisiones para un mejor futuro ahora y el eterno. Este es mi mejor deseo para ti. Cada día que pasa, todo el mundo cambia. Si ahora hay luz, vendrá oscuridad. Si río y tristeza vendrá. ¿Cuál será mi oportunidad? Si la pena me llega a tocar, ¿dónde será posible encontrar ayuda para mi herida sanar? Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Tu día quisiera invitarte, vengas a Él, que aprendas de Él y desde ahora te unas con Él. Cuando vengan las pruebas, confiado en Él podrás resolver. Penas habrá, pero tú vencerás. El cambio en ti podrás luego ver. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo Jesús, mi Señor. Solo existe un lugar donde hallar ayuda en mi necesidad, junto a los pies de mi Salvador. Llámalo
Señor.